Bien, caballero, hoy le vengo a hablar un poquito de música y este es mi cuarto video. Como decía, no voy a enumerarlos, pero lo voy a decir, ¿ok? Bien, vamos a tener una panorámica de la música cubana para que tengan una idea. Yo no soy un gran conocedor, es decir, me gusta mucho la música. No soy un gran estudioso de la música cubana, pero bueno, he indagado hace mucho tiempo en varios aspectos de la música cubana que me parecen interesantes y que se los voy a expresar más o menos para tener un amplio concepto de cómo surgió, cuáles son los orígenes de la música cubana. Bueno, en el caso mío, la música cubana, bueno, yo nací en el año 73, pero bueno, cuando tuve ya que empecé a gustar de la música en Cuba, en ese momento era una música que se basaba en son y se basaba en timba. Es decir, en aquellos tiempos la música cubana era más de Bambán, de Helio Rebé, de Chapotín, eh, música de muchas orquestas que estaban en esos momentos, que habían sido surgidas en un boom que hubo de músicos jóvenes con muchas inquietudes y que fusionaron el son con la timba, porque la gente dice, bueno, es mi criterio también, que la timba, la base es el son, por eso, y no solo el son, sino todas las raíces que vamos a explicar hacia atrás, es así, desde los aborígenes indios, de los españoles, de la influencia que tuvimos en el siglo XVIII los franceses, con el danzón y otra música, y tuvimos también de los africanos que vinieron a Cuba, que fueron esclavos, que vinieron a trabajar en Cuba, que eran africanos y traían su música a base de tambores, de rumba, y de ahí vamos a empezar a indagar. Pero bueno, volviendo al tema de lo que me gustaba, o lo que me gustaba no, yo pienso que en Cuba hubo varios mitos que no son como nosotros lo pensamos. Había mucha población en Cuba que oía música americana, que oía música inglesa, que los Beatles, que oía mucha música variada de rock también. Es decir, el cubano no solo oía timba, o como se llamaba en ese momento, que era la timba suicida, que había muchos músicos amigos que graciosamente le decían timba suicida. ¿Qué fue lo que me creó a mí la música salsa, la música de rumba, la música de movimiento? ¿Por qué? Porque estuve en un medio paseo estuve becado y esa música se consumía demasiado, que era la Rebe, los Bambán, había la original de Manzanillo. Es decir, en ese momento había un boom de la salsa, como ya decía, había muchas orquestas en todo el país que tenían ritmos diferentes, pero una fusión de todos los ritmos que para mí son los orígenes de Cuba. Es decir, nosotros tenemos orígenes de toda esta música que después tiene, es decir, si la música que se está haciendo ahora, vamos a hablar después del reggaetón un poquito más para adelante, pero la música que yo consumía ya tenía ya aditamentos o ¿cómo decirlo como este tema no lo domino muy bien, pero bueno, pero lo voy a decir como yo quiera, porque yo soy así. Es decir, esa música tenía condimento del danzón, tenía condimento del son, tenía condimento de la zarzuela que se había traído también de España. Y entonces los orígenes en los indios, vamos a comenzar por los aborígenes. Los aborígenes indios, que fueron los que vivían en Cuba, y ellos tenían, para hacer sus fiestas y sus reuniones, ahí ellos tenían varios bailes y varios ritmos que se usaban, cogido de las manos, con fuego en el medio, daban vueltas, gritaban y tenían varios instrumentos que ellos mismos crearon por sí mismos, como la flauta, hecha de bambú o de caña de azúcar y de miles de cosas que la podían hacer. Hicieron aquello que parecía una maraca, que le hicieron con bóvora, que se decía calabaza, y la secaban le ponían piedras adentro, y ahí ellos hacían siempre sus ruidos, que en ese momento eran ruidos, pero eran una forma de expresarse culturalmente. Ellos no lo sabían, pero lo hacían. Entonces,
Del mar también sacaron aquello que hacía, que era como un caracol y hacían todos esos ruidos. Fíjense dónde empieza la música, por eso, eso eran los nativos, los que vivían en Cuba. Y como ustedes saben, bueno, ellos vivían en comunidad y hacían estas fiestas en comunidad. Y empezaba un poco los ritmos y estas cosas que me imagino. Vamos a imaginarnos, ¿no? Porque yo no lo viví, pero bueno, voy a meterme un poco ahora en la imaginación y quiero que usted también se meta en esta imaginación y logre, aunque sea interactuar en un momento y irnos a esa etapa o a esa historia y ponernos ahí a ver cómo ellos bailaban. ¿Te imaginas la vestimenta de los indios? Acuérdate que no era una vestimenta, yo creo que andaban hasta desnudos y las indias bailando despelote. ¿Se imaginan ese tiempo? Pues imagino que las indias, los indios allí estaban en despelote y esas cosas, ¿no? Imagínate ya bailando ya y haciendo ruido, se ponían, según los mitos, se ponían los brazos aquí y hacían sus bailes para poder comunicarse porque no había un lenguaje que fuera comunicativo y ellos se comunicaban mediante señas y mediante este tipo de baile y me parece que era interesante. Y de ahí se empieza a nutrir algún tipo de la influencia de la música cubana, empieza del origen. Cuando los españoles colonizan, traen también de España sus descendencias árabes, ¿sabes? Traen su música más de como los árabes fueron los que lo colonizaron por mucho tiempo, ¿sabes? Que estuvieron ahí y entonces vinieron y trajeron esas tradiciones de música también que después llegó a ser el danzón, que el danzón en Cuba, según algunas personas me cuentan, que no vivieron esa época, pero han estudiado un poco más que yo sobre eso, sobre la música, pero bueno, me atreví a tocar este tema porque en realidad me gusta la música. Y llegó el danzón, ¿se imaginan el danzón en ese tiempo? Sería engrasado de verdad ver a las personas cantando, bailando, disculpen, y cantando una música suave, ya que venía, que como el cubano es ahora, si ponemos, lo llevamos ahora a nuestros días, el cubano baila y se mueve y un poco más alegre. El danzón era una música más de salón, era música que me imagino que se disfrutaba mucho, mucho de verdad. Cuando vinieron los africanos, yo creo que después los españoles trajeron esa cultura árida, se llama, algo parecido. No he estudiado por eso. Y no he estudiado sobre este tema, pero bueno, lo vi por encima hace mucho tiempo y quise interactuar con usted. Estamos interactuando, acuérdate que aquí es para aprender, ¿eh? Yo quiero que usted también dé su opinión y si puede poner en sus comentarios ahí qué cree sobre lo que estamos hablando. Cuando los españoles vienen y traen su descendencia de Europa, también hubo, eh, también hubo una influencia también en el siglo XVIII de Francia. Y por eso es que el danzón coge un boom en Cuba, que lo traen de Europa, Dinamarca y toda esa Inglaterra, que ya tocaban ese tipo de música, y lo traen para acá y ahí empiezan con el danzón. Vienen los africanos a trabajar en Cuba de esclavos y traen su cultura africana, traen el tambor, traen el ruido, traen lo que es la clave cubana, que se hizo después con la rumba, que la rumba ya viene de los ñáñigos, de muchas descendencias africanas, en medio de culturas ya de santos y de toques que se tocaban, que eran tradicionales en África, y se trajeron a Cuba y tuvieron ¿cómo decir?, champola entre la música española, la música africana y el ruido, o como lo quieran llamar, que hacían los indios. Y entonces se fue haciendo un sabor que el cubano empezó como ya había mucha liga de culturas en ese sentido de la música, pero también había habido una fusión entre la genética, entre el esclavo, el indio, el español, las mujeres de color. Estaba entrando una fusión
en lo que era el cubano como tal, la sangre de muchas culturas unidas por lo que se trajo, por las tendencias que se trajeron de Europa, por las tendencias que habían ya de los indios y también de la fusión de las razas africana, española, india. Mira qué clase de locura. Por eso es que somos, que nos gusta la música, que nos gusta el sabor, que bailamos con cualquier cosa. Bailamos cualquier ritmo porque tenemos una fusión dentro de música y de raza. Y también se empezó, el danzón desaparece y viene el son, ¿ok? Empieza el son, que era más de la guajira cubana, de esta parte ya de Estados Unidos que viene a Cuba también y trae esta tradición también de la música, en ese sentido de la música guajira, de la música del campo, de la música que se hacía para hacer la fiesta del fin de semana y todas estas funciones, todas estas fusiones que tuvimos, ya le digo, de raza y de música, que hubieron muchos maestros. Estaba Lecuona, déjame buscar aquí, eso sí lo voy a buscar aquí, disculpen, pero eso sí lo voy a buscar aquí porque yo no voy a estar ahí. Alejandro, le voy a perder, disculpe. Para no alejarme del tema, y hubieron muchos maestros que fueron los primeros, los iniciadores de la música cubana, de ir buscándole la fusión, la parte, el son acabó con todo, con el danzón, desapareció el danzón en Cuba, desapareció porque el son fue el que llevó allá, un poco más para acá, a esta música cubana que para mí es una preciosura. Y tenemos que cuidar, porque yo voy un poco al tiempo donde yo le estaba hablando al principio, que estábamos hablando de la música cubana, y yo siempre miré y tuve la dicha y tuve a lo mejor la inteligencia o la visión de nunca escuchar la letra. No sé por qué, y eso quisiera hablarlo con ustedes. Yo nunca escuché la letra, jamás en la vida. Yo escuchaba la música, escuchaba el piano, escuchaba el tambor, escuchaba la paila, la batería, disculpa, la campana, la clave, pa, 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 la de son y disculpa, la de guaguancó y la de salsa. Esos 5 compases siempre lo escuchaba. Y yo escuchaba cualquier música, ya fuera. Yo oía a Rock Sinfónico Queen, oía a Art Supply, oía a Helio Rebé, a los Bam Bam, a mucha música. Y de España oía un poco más para allá, oí Estopa y dije, bueno, mira, lo voy a oír cuando llegue allá y lo voy a oír en Europa, para oírlo más, para que mi oído se fuera más familiarizando con una música americana. Christina Aguilera, Whitney Houston, bueno, Cyndi Lauper, esta música me hizo que yo nunca escuchara nunca escuchara la letra. Pero me pasaba, yo no sé, yo iba a una fiesta y oía música y jamás en la vida escuchaba la letra. Yo escuchaba la música, increíble. No le puedo explicar, yo era capaz de separar lo que es los ritmos, que la letra no me interesa. Y ahora, en el tiempo moderno que estamos ahora, que el reggaetón, el trap, el reggaetón y bueno, lo que dicen los cubanos, que son el rey del reparto, que es Chocolate, que para mí me gusta la música de ese Chocolate. No me interesa su personalidad, no me interesa lo que él es, pero hace una gran música, me parece que es muy inteligente, gente de zona es muy inteligente, pero cuidando las letras, como yo no escucho las letras, yo no me interesa lo que suena. Y en ese tiempo que estaba allá, yo creo que fue el primero que yo vi, la primera agrupación, fueron 2 agrupaciones que yo vi que empezaron a poner algo electrónico. Me acuerdo que Bam Bam puso como una clave electrónica. No me acuerdo cómo se llama. Ayúdenme en eso. Si hay algún músico por ahí, ayúdenme porque yo no sé nada de música. Es decir, me gusta la música y estoy diciendo lo que yo siento y lo que tengo aquí de la música, lo que creo de la música. No soy músico para nada. Estoy interactuando y hablando con ustedes, pero yo en realidad de música no
es decir, me gusta. Y la original de Manzanillo. Ellos pusieron algo electrónico porque en la música se ha añadido, cosa que a mí no me gusta, cosa que le voy a decir la verdad, a mí no me gusta. Se le ha ido poniendo, se le ha ido incrementando ritmo, incrementando sonoridades sobre todo, que han llevado a enriquecer esa música y a darle un poco. Pero yo cuando oigo esa música, como ya le dije, no oigo la letra, yo siento que está un poco artificial y me gusta más la música que se siente. Es decir, el instrumento era una clave que tenía Bam Bam, que era como una clave, así más o menos, ¿no? Yo no gustaba porque no era el virtuoso de un músico. Y el músico puede tocar por lo que siente, ¿ok? Es decir, en Cuba hay mucho, en Cuba es una de las potencias para mí de música. Y pudiera ser mejor si hubiéramos desarrollado una sociedad diferente. Y se los digo, el cerebro crea y la persona crea, ahora que ya yo llevo años trabajando en lo que yo hago, que es fisioterapia, la persona siempre crea, siempre que tenga condiciones creadas. Y cuando no hay condiciones creadas, no puede crear. Cuando hay su dificultad, se puede crear igual, pero cuando hay dificultad es un poco más. Ese virtuosismo de esos músicos cubanos, que son muy virtuosos, para mí son de los mejores del mundo, entre los 5 mejores del mundo, como músico, pudiera ser más creativo, pudiera ser un poco más, pudiera ser un poco más universal. ¿Por qué Y con todo y eso, hay músicos que han sido universales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La música varía como varía la vida, ¿entiendes? Entonces, esa música que se hacía, empezaron a buscarla que fuera comercial porque también necesitaban de vender para poder tener, retribuir un poco para mejorar la vida. Es decir, cuando tú haces una música comercial, puedes llegar a gustar en el mundo y puedes tener una vida mejor, ¿entiendes? Una vida remunerada que pueda vivir un poco mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Dejas un poco de crear la música en realidad, que puede ser un suceso, como la pintura, que la pintura para ser un suceso tiene que pasar, tú estás muerto y después que puede ser famoso. Y en la música, cuando tú haces esta música fácil para vender, para crear, para ganar dinero, a lo mejor la música no pasa digo, eso es mi criterio, disculpen, cabero. A lo mejor la música, yo no sé nada de música, es lo que le estoy diciendo, es lo que creo, es mi criterio. La música necesita de virtuosismo, necesita de crear, necesita de transformarla en sentimiento. Es decir, cuando tú tocas música, tú estás expresando algo. Por algo, el que toca tumbadora y oye, no puede, es decir, el que está tocando la tumbadora no puede intervenir en el que está cantando. Tiene que tener un ritmo donde el cantante se oiga. Entonces, la música, es como un equipo de fútbol, un ejemplo, donde cada uno hace su función, pero la creación es importante. Y esta música ahora de creación, de plataformas para vender, yo pienso que la gente hace música, saca música para vender, para poner en YouTube y para que dan like, pero no importa la calidad, sino el sonido está ahí, le pongo cualquier letra y eso ahí, como ya la gente te sigue, te dan like y eso. Yo no estoy criticando a nadie, porque ¿quién soy yo para juzgar y criticar? Yo solamente estoy diciendo mi idea, respeten eso y discúlpenme si muchos de los que están atrás de ese video no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no hay problema. Yo estoy seguro que a pesar de estar hablando y sin conocer mucho de música, creo que tengo muchas cosas que son válidas y que la música cubana se enriqueció vamos atrás ahora, de los indios, como les decía, los españoles, de la influencia que tuvo de Europa, de Francia en el siglo XVIII, de los italianos también que estuvieron en Cuba, de los chinos también que estuvieron en Cuba. Es decir, Cuba es una mezcla de muchas razas y muchas culturas que ha hecho un cubano para mí, yo soy cubano, un cubano inteligente, un cubano suspicaz, un cubano interesado en desarrollarse, un cubano en no tener miedo a enfrentar las cosas.
Porque yo siempre, mire, yo estoy haciendo estos videos y yo lo hago para entretenerme. Yo no quiero que tú te sientas mal por lo que yo estoy diciendo, pero yo lo hago para entretenerme. ¿Sabes por qué? Porque yo sentía la necesidad de decir cosas que hace muchos años no las pude decir y ahora tengo las redes sociales, tengo todas estas cosas para decirlas. Y me parece que yo me estoy divirtiendo y ya todos los días quiero hacer, y de verdad te lo digo, he leído solo un artículo de música cubana y ya tengo una idea porque yo la siento dentro de mí. Entonces, esta música cubana, como ya le digo, estábamos en el son, nos quedamos en el son, que fue el que eliminó al danzón, porque es normal que se vayan dando otros ritmos y nosotros busquemos nuestra propia identidad, a pesar de que tengamos, que tengamos algunos, es decir, de Europa, de España, de África, tengamos alguna, podamos coger muchos ritmos, pero nosotros queríamos hacer nuestra propia identidad. Y después del son, que para mí es la base de la salsa, que no me gusta llamarle salsa, porque la salsa tiene un mollo de muchos ritmos, ¿ok? Para mí, ese es mi concepto. Un mollo, o mollo quiere decir aquí en Portugal, una mezcla de muchos sabores, de muchos ritmos, y salsa es más de la cocina. Yo le voy a decir a usted que es esta salsa, vamos a ponerle salsa, yo le llamo timba, porque la timba, yo pienso que lo verdadero que nosotros cogimos de todos estos ritmos fue del africano, fue del ruido, del ambiente. Nosotros necesitábamos la identidad del cubano, porque el cubano es un gozador, siempre se está riendo, siempre está en jodedera. Y entonces yo pienso que la que más se acercó a lo que nosotros en realidad queríamos demostrar y plasmar en la música es la africana. Es mi criterio. ¿Por qué? Partiendo de la africana, íbamos a trabajar el criollo, ¿entiendes? Íbamos a trabajar la parte criolla, la parte del campo, la parte de los indios, la íbamos a trabajar. Íbamos a tener también la cultura de francesa para trabajar un poco más los ritmos más lentos. También el bolero, que saben que el bolero tiene que ver con estos ritmos más lentos. Pero vamos, yo le voy a hablar de la timba porque es el que me gusta a mí. La timba es un conjunto de un ritmo que tiene, la base es el son. Para mí la base es el son porque tiene la clave, porque tiene el tiempo y tiene los 5 compás. Los 5 compás que yo quiero que alguien me diga qué cosa los 5 compás, porque eso lo leí, ¿entiendes? Lo leí y no sé. Ni voy a indagar porque es que yo quiero aprender con ustedes. Yo quiero que ustedes me digan ahí en sus comentarios, que me empiecen a decir en sus comentarios qué cosa es, pues yo quiero aprender con ustedes. Y de esta conversación que estoy teniendo yo con ustedes, de esta inquietud que yo le estoy transmitiendo, por favor, ayúdenme a aprender y así aprendemos todo, porque es importante la cultura general. Y entonces, como le decía, el ritmo, las congas, la clave, cuando tú sientes la clave, cuando tú sientes, como dice, hay una canción que dice, que es de Pupi, los que son, que es de la timba Povolotti. Yo nací en la timba, rinconcito de mi madre, y a los 7 años yo ya tocaba con la clave. Después nos mudamos, venden distintos toques, no lo hace muy bien. Venden andan del en Povolotti, ven. Ven, no te confundas. Es decir, cuando tú oyes este tipo de música, la gente está describiendo en realidad lo que somos, la identidad de nosotros los cubanos, que me parece que estamos como musicalmente, yo lo siento, cuando yo oigo música, yo entiendo toda la música. Yo estoy escuchando una música, sea americana, sea lo que sea, y yo la entiendo, sé lo que quiere transmitir, porque esa es una de las cosas que la timba tiene, que a pesar de tener letra, tener piano, tener todas estas cosas, cada componente de la orquesta hace un virtuosismo y se pasan la bola entre todos para hacer esa gran, como decía un amigo mío grande que tengo en España, su gran masacote, un masacote que eso sonaba como un tren, porque los bambán sonaban como un tren, pero sonaban como un tren porque todos los músicos eran virtuosos, porque tocaban, aparte con la técnica que se aprende de cada instrumento musical, también
expresaban el sentimiento de la mezcla africana y de la mezcla que teníamos de todos nuestros ancestros, empezando por los indios españoles, franceses, africanos. Todo, teníamos de todos los continentes. Es que nosotros tenemos de todos los continentes. Nosotros tenemos de América, de Europa, de Asia, tenemos de todos los continentes, de África. Es imposible sacar un buen músico. Y esa timba que empezó, yo pienso que la timba empezó por Rebé y Bambán. Yo no sé muy bien, pero creo que fue la timba como tal. Se tocaba son, se tocaba otras cosas, pero cuando empezó este ritmo nuevo, que eran estos muchachos, Formel, el Tosco, que empezó en Rebé. Rebé fue la escuela. Todos pasaron porque era una escuela. Rebé venía con el changüí, que era un ritmo que había más en el campo. Era el changüí que venía. Rebé traía a todos esos músicos jóvenes y todos esos músicos jóvenes que pasaron por ahí, por la orquesta Rebé, después fueron grandes directores y llevaron a muchas orquestas a tener un éxito nacional. Ahora, yo me pregunto, en esa parte ya de estos ritmos, ¿por qué la música cubana, esa música cubana de timba, no se hizo internacional? Y yo voy a decir mi opinión, Yo pienso que en Cuba, por lo que nosotros vivimos y como digo, no voy a entrar en política porque no me gusta, pero desgraciadamente el desarrollo en nuestro país, el desarrollo musical, el desarrollo intelectual, el desarrollo que había, estábamos parados de frente a algo que era una pared, que nos impedía que el mundo conociera a muchos músicos cubanos, que para mí están entre los 5 mejores del mundo, y que se le valora musicalmente a nivel de, a lo mejor, de ahora comercial, como hay algunos que han comercializado en ese tiempo, Chucho Valdés, Silvio Rodríguez, ¿cómo se llama? El Pablo Milanés. Había músicos que en realidad fueron Oricha, hay que señalarlo, que se me olvidaba, que era de esta zona que empezaba el boom. Ellos pudieron hacerlo porque tuvieron la oportunidad de hacerlo pero estoy seguro que muchos músicos cubanos, si hubiéramos tenido un poco más de abertura, yo no, porque no soy músico, pero bueno, cuando lo digo, bueno, estaba hablando con ustedes, oye, qué bien me siento hablando con ustedes de música, de verdad, por eso yo, esa cuál es, cuando a ti te tocan la rumba, la hacen y después te hacen me gusta el africano. Entonces, vamos a entrar de nuevo en lo de eso. Y esa música cubana, y yo quiero que ustedes me dejen ahí en los comentarios por qué la música cubana no fue internacional, teniendo grandes músicos. Y ustedes lo saben, 5, para mí son 5 potencias, 5 potencias. No voy a decir ni número, lo que yo creo. Brasil, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Dominicana. 5, para mí. No pongo ninguna de Europa, porque no sé, porque la música europea es muy buena, pero yo creo que aquí, para esta zona de aquí, está el sabor. Está el sabor. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que iba a tocar música cubano, que iba a tocar música y fue a una orquesta el primer día, una noche, y el tipo no, vamos a llamarlo bien, el señor le dijo, ¿tú te sabes la música? Y el señor le dijo, si usted toca toda la música esta noche, se queda en la orquesta. Y el chamaco llegó y se la sabía toda, sin ensayar. Entonces, ¿eso qué cosa es? Virtuosismo. Tenemos la música, tenemos la fusión, tenemos todo para hacer mucha música muy buena. Yo quería hablar del reggaetón. Yo quería hablar de reggaetón, yo no sé cómo se llama, reggaetón, no sé cómo, reggaetón, trap, lo que le quieran llamar, ¿ok? El reggaetón es una música inteligente, es una música que vende y que va a ser muy difícil tumbar al reggaetón. El reggaetón va a durar mucho tiempo. Porque es una música inteligente, pero es una música que la gente lo baila, porque a la gente lo que le hace falta es alegría.
La gente es la que le hace falta alegría. Y ese es el problema de la música, porque la música tú puedes ser de cualquier continente, de cualquier país, nos une. Porque la música da como consecuencia que podemos estar en un lugar y comunicarnos con la música. Podemos mirarnos, podemos reír, podemos estar muchas personas bailando de cualquier continente y siempre vamos a estar juntos. Porque la música es alegría. Y quería de verdad tener este espacio. Yo pienso que me haya quedado bastante bien. Disculpen si no estoy bien preparado en la música. De verdad que no. Yo te digo, mis videos no van a ser preparados. Nunca. Van a ser videos así. Yo cogí una idea y de la idea me fui porque yo estoy tratando de llevarlo a lo que yo pienso. Y entonces de ahí hago el video, interactúo con ustedes. Hoy se han portado muy bien. Oye, no tuve que sacar del aula al Cabo y a Gavilán. Yoney, pero atiende para acá, Yoney. Estabas hablando, te pasaste hablando con Daudé y Carlos Pardo todo el día de Boca Juniors y de Racing, compadre. Aquí no se viene a hablar de fútbol, compadre. Están en una conferencia. Oye, muchas gracias. Lo único que le pido es que se suscriba, que le dé a la campana y le dé el like para que me ayuden. Porque de verdad que esto me está gustando, esta forma de expresar y de llegar a ustedes. Estar un rato con ustedes, media hora diaria. Ya usted sabe. Chao.